Bueno, bienvenidos a la clase 2 y si mal no recuerdo hemos hecho un pantallazo de lo que contiene la oración, que voy a volver a repetir. Está compuesta de un sujeto, le sigue un verbo y un complemento. Todavía estamos en el sujeto y hemos finalizado la clase 1 hablando de los adjetivos calificativos, ¿sí? Sus prefijos y sus sufijos para formarlos y para diferenciarlos de otra clase de palabras, de otra función gramatical. Entonces, retomando el tema de los adjetivos, me quedó en la clase 1 por mencionar los adjetivos demostrativos, ¿sí? Bueno, los demostrativos en castellano son esas palabritas que decimos esta mesa, este libro, ¿sí? Entonces, en inglés es una cuestión de cercanía, ¿sí? Cuando me refiero a esta, este o esto, como pueden ver, me refiero a la palabra this, la tienen escrita y es singular, siempre singular, este, esto o esta. Y vuelvo a repetir lo de la clase 1, ¿cómo me voy a dar cuenta cómo traducir esta palabrita, profesora, que tengo tanta dificultad? No, no es ninguna dificultad, porque después la palabra que le sigue va a ser un adjetivo o un sustantivo y va a dominar el sustantivo, ¿sí? Si yo estoy hablando de una mesa, esta palabra this va a ser traducida como esta, ¿ok? ¿Por qué dije que era una cuestión de cercanía o lejanía esto del adjetivo demostrativo? Simplemente porque tengo, por un lado, este, esto o esta, y por el otro lado, eso o aquello, cuando no alcanzo al objeto, ¿sí? Cuando digo esa mesa, porque no alcanzo a tocarla, ¿de acuerdo? Entonces, ese significado, eso, ese o esa, me lo da la palabra that, ¿ok? Entonces, para el singular de los adjetivos demostrativos, tengo dos palabras en inglés, this y that, ¿sí? Si yo estoy hablando de este hombre, digo this man, ¿sí? Y lo voy a traducir a este this como este, porque hombre es una palabra, un sustantivo, digamos, estamos en condiciones de mencionar que es un sustantivo masculino, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo quiero nombrar un adjetivo demostrativo en plural? Bueno, tiene su propio plural. La palabra this tiene el plural these. Y en vez de decir this man, voy a decir these men. Recuerden que man justamente es un sustantivo cuyo plural es irregular. No lleva la regla de agregarle s o de cambiarle fs o y, simplemente es otra palabra. Por eso lo tomo como ejemplo para ir recordando lo que vimos en la clase 1. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al plural de this y de that, vuelvo a repetir, es these y those. Y ahí tenemos los adjetivos demostrativos. ¿Qué pasa con los posesivos? Los adjetivos posesivos en castellano, se refieren a mí, a su, a nuestro, a vuestro, y en inglés es importante que lo aprendamos en paralelo con el pronombre personal, es decir, para yo, mi posesión va a ser mi, entonces en inglés es my, para tú es your, ¿sí? Vayan leyendo que lo tienen todo. Para él, el su de él es his, para ella, el su es her. Para ello, que son las cosas inanimadas, es its. Ojo con este its, que no lleva apóstrofe. Es una palabrita que está unida, la S, a la T. Its, sin apóstrofe, ¿sí? Para nuestro voy a decir our, ¿sí? Para vuestro voy a repetir el your, ¿sí? Y esto también me lo va a dar la palabra que le sigue a your, para que sepan si es su o es sus, si se refiere a una persona sola o se refiere a un grupo, ¿sí? Eso lo da el contexto. Para luego terminar con el su de ellos, que es their. Vean cómo se escribe, se pronuncia their y se escribe de otra manera. Bueno, ¿qué otra parte puedo tener en el sujeto? Retomando lo de la clase 1, están luego los pronombres personales.
Bueno, y acá tengo una pequeña dificultad con respecto al paralelo, que lo voy a hacer continuamente con castellano, nuestro idioma. Nosotros en castellano, en la gramática, tenemos nada más que 6 pronombres personales. Yo, tú, él, como parte del singular, primera, segunda y tercera persona del singular, y luego tenemos sus plurales, nosotros, vosotros y ellos, como primera, segunda y tercera persona del plural. Inglés tomó estas 6 personas, pero agregó 2, simplemente porque el él está dividido en 3, ¿sí? La gramática inglesa dividió este él en los sexos, ¿sí? E incluyó en la gramática a la mujer, como castellano no lo tuvo en cuenta. Entonces, la tercera persona del singular lo divide en él, que es el masculino, en ella, que es el femenino, y luego habrán escuchado ese famoso it, que nunca supieron qué era, ¿sí? Y que es la tercera persona del singular, cuando me refiero, yo lo puedo traducir como ello, ¿sí? Cuando me refiero a las cosas inanimadas, pero también clasificó en este pronombre a las plantas en singular y a los animalitos. También quiero hacer una aclaración. En un país como el nuestro, nuestras mascotas generalmente son perritos o gatitos, hay contextos que van a encontrar al animalito personificado, en él si es macho y en ella si es hembra. Pero si voy a hablar correctamente, el pronombre que tiene que representar a una cosa, a un solo animal o a una planta es el it, ¿sí? Que en el uso después no le prestemos atención, es otra cosa. Hay textos en inglés que personifican a los caballos, porque para ellos es muy importante, ¿sí? Esto de, no sé si tomarlo como un deporte, que son las carreras de caballo, ¿sí? Que nacieron en Inglaterra y de ahí salió el derby famoso, que lo ponemos en práctica luego en los otros países. Por lo tanto, si leen un párrafo, ¿sí? Que llega a sus manos, y ven personificado a un caballo, si es macho como él y si es hembra como ella, tengan en cuenta que esto es porque por el uso doméstico tienen permitido hacerlo, ¿de acuerdo? Volviendo a los pronombres, y no me quiero ir por las ramas, tengo el yo como I, que también es importante aclarar que es la I latina, escrita siempre, siempre, siempre con mayúscula. No importa dónde la voy a colocar en la oración. Recuerden esta regla mnemotécnica. Los ingleses son muy, muy egocéntricos y han determinado en la gramática el yo con mayúscula. Por algo será. Luego tengo el tú, que es you, el él, que es he, ¿sí? El ella, que es she, el ello, que ya hablé de él, es it. Luego tengo los plurales, nosotros, we. Ustedes o vosotros, ya no le voy a dar el uso de vosotros, se repite el you, ¿sí? Y luego ellos, que significa they, ¿de acuerdo? Esos son los pronombres personales. Ahora les voy a dar ejemplos de cómo usar todo esto que les dije de sujetos. Yo todavía no me introduje en los verbos, ¿sí? Y doy por finalizado este tema de sujetos. Y si quiero decir la organización, bueno, digo the organization. ¿Por qué escribí the organization y estoy pronunciando the? Es otra cosa informativa que les quiero proporcionar. Las palabras que empiezan con vocal como organization y van precedidas de este artículo determinativo o definido de, este de pasa a pronunciarse como the, porque me obliga por sonido la palabra que empieza con vocal. Cuando esta palabra empieza con consonante, no hay problema. Yo puedo decir the table, ¿sí? Cuando quiero decir una organización, recuerden que el artículo indefinido, una, me lo da la palabra a. Pero ¿qué pasa en organization? Al empezar con o, que es una vocal, no puedo decir a organization, y sí an organization. Si quiero decir los relojes, recuerden la regla del plural. Esto es un resumen recordatorio de todo lo que vimos en la clase pasada. Y voy a decir the watches. Pero si digo el reloj, voy a decir the watch. Saco la S y lo tengo en singular.
Si quiero decir una compañía poderosa, y acá sí presten atención, porque esto los va a acompañar durante toda la traducción. Una compañía poderosa. Si me detengo a analizar esta frase de 3 palabras, tengo una artículo, compañía sustantivo y poderosa adjetivo. En inglés voy a tener que hacer una inversión. Poderosa adelante y compañía detrás. Recuerden que los adjetivos siempre van a preceder a los sustantivos. Y así voy a tener a powerful company, ¿sí? Pero cuando vuelvo a repetir, tengo que traducir a mi idioma, queda mejor que diga una compañía poderosa, ¿sí? Si digo esa mujer irresponsable, voy a decir that irresponsible woman, porque irresponsable lo voy a tener que poner delante del sustantivo, ¿sí? Siempre sigue la regla no se va a cortar nunca. Cuando ustedes estén delante de una oración que tenga 7 u 8 palabras, se van a acordar de este orden que va a ser casi estricto para siempre, ¿ok? Así que atentos. Si quiero decir por el contrario, esos hombres cansados, voy a decir those, que es el plural de that, tired men, ¿ok? Bueno, ahora pasamos al monstruo de la gramática, que son los verbos que les cuestan tantos, pero bueno, yo quiero hacérselos lo más pedagógico posible para que no les tengan tantos miedos. Nos dominan, ¿sí? Van a tener que reconocerlos, ¿sí? Y es la tercera o cuarta palabra, si no la segunda, que van a tener siempre en las oraciones. Recordando la estructura de oración de inglés, tengo sujeto y tengo verbo. Si el sujeto está compuesto por un pronombre personal, como yo, tú, él, ellos, ¿sí? Va a ser la segunda palabra en orden de la oración. Es muy importante clasificarlo y ubicarlo en la oración, ¿sí? Para que después les salga la oración hermosa, ¿sí? Hermosa me refiero a traducir palabra por palabra un texto y hacerlo lo más entendible posible, para el que lee solo castellano. Entonces, voy a empezar contándoles que los verbos en castellano se dividen en 3 conjugaciones. En ar, ir. Y si quieren un ejemplo, puedo decir caminar, la raíz del verbo es camin, hasta la n, y luego tengo el ar que me determina que ese verbo en castellano es de primera conjugación. Luego tengo por ejemplo, en el verbo correr, ¿sí? Y luego tengo escribir en la tercera. Me van a escuchar a lo largo de toda esta explicación, en esta clase y en las sucesivas, hablar termina en ar y sucede esto, termina en ir y sucede lo otro, porque la idea es hacer siempre el paralelo con vuestro idioma, que es el que manejan, hablan, escriben y leen en forma perfecta, ¿sí? Inglés no clasifica los verbos en estas conjugaciones y sí los clasifica en regulares e irregulares. Va a llegar el momento que voy a usar estas palabras de regulares e irregulares porque me va a servir para ciertos conceptos futuros. Vamos a los tiempos. Los tiempos de verbos que ustedes conocen son el presente, el pasado y el futuro. Yo voy a agregar el condicional, ¿sí? Entonces vamos a hablar todo el tiempo de presente, de pasado, de futuro y de condicional. En los presentes, ¿sí? Tengo el presente simple, ¿sí? Y ahora estoy explicando la gramática en inglés. ¿Qué presentes tengo en inglés? Presente simple, presente continuo y presente perfecto. ¿Cómo está formado un presente simple? Un presente simple está formado por el verbo que encuentro en el diccionario. Con este presente simple, y ahora van a ver que me van a dar la razón cuando digo que inglés en algunas cosas es más fácil que en castellano. Me voy a tener a este presente simple. En castellano es yo camino, tú comes, él mira tele. ¿De acuerdo? Uso el verbo como está. En castellano es mucho más difícil porque yo no digo yo comer, tú estudiar, él caminar. ¿Sí? No lo decimos. Tenemos la conjugación del presente, que es mucho más difícil en una lengua romance que en inglés.
Inglés para conjugar un verbo en presente solo toma la palabra del infinitivo que encuentro en el diccionario. Así de fácil. Del yo al ellos con el verbo que encuentro en el diccionario. Si buscan el verbo comer, en inglés es eat. Y para decir yo como, digo I eat. Para decir tú comes, digo you eat. Para decir nosotros comemos, digo we eat. Y no cambié la palabra, para nada. Pero pensemos qué pasó con el verbo en castellano. El verbo es comer, la raíz es com, y para decir yo como me tengo que acordar de sacar esa R y ponerle O. ¿Sí? Para decir tú comes me tengo que acordar de sacar la R y agregar ES. ¿Sí? Para decir él come le tengo que sacar la R y dejar la E. Hay muchas cosas que acordarse, hay muchas desinencias en las lenguas latinas o romances, ¿sí? Como el castellano, como dije en la clase pasada, el castellano, el portugués, el italiano, el francés. Todos esos idiomas tienen desinencia, o sea que la terminación del verbo, depende de la conjugación, es diferente. Con inglés me quedo que en el presente simple solo tengo que tomar el verbo del diccionario y conjugarlo en todas las personas, y lo único que me tengo que acordar es que a la tercera persona del singular, o sea, al he, al she y al it, agregarle una S. Este presente simple va a aparecer poco en las cartas. Yo les voy a decir en su debido momento cuál es el tiempo de verbo al cual le vamos a prestar muchísima atención. Y es el que viene, el inmediato de ahora, el presente continuo. El presente continuo es un tiempo de verbo que no está presentado así en la gramática de castellano y es la acción que yo estoy realizando ahora. Yo en este momento, yo estoy explicando inglés. Yo estoy facilitando el bagaje que tienen de inglés, ordenándolo. Yo estoy hablando, ¿sí? Está compuesto del verbo estar y un verbo que en la función gramatical se llama gerundio. ¿Por qué se llama gerundio? Porque termina en ando o en endo. Si yo digo tú me estás escuchando, ¿sí? Entonces, acá terminamos de explicar que aparte del presente simple, tengo el presente continuo, ¿de acuerdo? Que voy a usar dos verbos. Es un tiempo de verbo compuesto, ¿sí? ¿Por qué? Está compuesto de dos verbos, nada más, ¿sí? El presente simple siempre me va a indicar rutina, ¿sí? Lo formo con la palabrita que encuentro en el diccionario, ¿sí? Entonces, si vamos cerrando esta clase, quiero recordarles que tomamos esta clase con los adjetivos demostrativos, luego recordamos los adjetivos posesivos, pasamos por los pronombres y terminamos el sujeto. Y en esta segunda clase introduje los verbos, que queda mucho por decir. Dividí a los verbos en 3 tiempos o en 4, en presente, en pasado, futuro y condicional. Y recién vamos por el segundo tipo de el tiempo verbal presente. Porque hay otro, se los dejo para la próxima clase, pero se los voy a nombrar. Es el presente perfecto. Y con esto vamos a tomar la tercera clase, ¿ok? El presente perfecto es otro tiempo presente que tiene inglés y que es compuesto. Cada vez que hablo de un tiempo compuesto es porque va a estar formado de 2 verbos. Así como el presente continuo está formado por el verbo estar y otro verbo con gerundio, el presente perfecto va a estar formado por el auxiliar have y por el participio de cualquier otro verbo que encuentre en el diccionario. Acá voy a necesitar esta noción de la cual le hablé al principio de esta clase, que es la clasificación verbo regular y verbo irregular. Entonces, en la próxima clase retomamos con el presente perfecto.